Mira, es que por ejemplo, Bueno, buenas noches para todos. Sean bienvenidos a este webinar titulado Enfoque y Manejo vale, me quitas esa vela que no me deja ver. el doctor Eric Hernández Triana nos apoyará esta noche con la charla, que es una charla patrocinada por Merck. El doctor Hernández es especialista en endocrinología y medicina interna. Es además director científico del Instituto de Investigación en Endocrinología y Prevención, Endocare. Es profesor titular de la Universidad del Rosario y además es expresidente y miembro honorario de la Asociación Colombiana de Endocrinología y Metabolismo. Doctor Hernández, buenas noches, bienvenido y muchas gracias por este espacio. Muy buenas noches, María Teresa, buenas noches a toda la audiencia. Quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Endocrinología, a la doctora Merck, por permitirme comunicarme con todos y a todos los asistentes que apropiaron tiempo para esta charla, con la esperanza de que ojalá aporte algo en su conocimiento de varias novedades que hay en el manejo de las masas tiroideas. Estos son mis conflictos de interés. Esta conferencia es remunerada. ¿Cómo se definen las masas tiroideas? Vamos a definir las masas tiroideas más frecuentes, que son nódulo, bocio y quiste. Un nódulo tiroideo, comparado con un bocio, el nódulo es una lesión o crecimiento de la glándula tiroides, ecográfica o radiológicamente distinta que la región tiroidea circundante, puede ser palpable o no al examen clínico. El bocio, en cambio, quiere decir que la glándula tiroides está aumentada de tamaño, o puede ser radiográficamente o por alguna imagen, puede ser difuso o nodular. Un ejemplo de un bocio, y ese bocio puede ser difuso, nodular, por ejemplo, un solo nódulo o múltiples nódulos, puede ser tóxico si produce de forma autónoma tiroides, o no tóxico si no altera la función tiroidea. La causa más común en el mundo es la deficiencia de yodo, pero hay etiologías como la tiroiditis linfocítica crónica de Hashimoto, la enfermedad de Graves, que también puede causar bocio, o el bocio nodular simple, o inclusive un carcinoma de tiroides. Un nódulo tiroideo debe tener un diagnóstico diferencial. La mayoría van a ser benignos: quistes, nódulos inflamatorios, nódulos coloides, adenomas foliculares, adenomas de célula de Hortle. Nódulos tiroideos también pueden representar otras lesiones, por ejemplo, adenoma de paratiroides o una lesión extra, aunque esté en ese sitio, o malignos, que más tarde vamos a hablar de ellos. En cuanto a la composición, siempre miramos qué tanta cantidad de tejido sólido o de tejido líquido tiene, pasando desde uno sólido o casi sólido, menos del 10% en líquido, predominantemente sólido, más del 50%, o predominantemente quístico, más del 50%, pero de quiste, o completamente quístico cuando corresponde únicamente al líquido. Los síntomas pueden ser compresivos, cosméticos o deterioro de calidad de vida. De los compresivos están los digestivos. Muchas veces son molestias que en el diagnóstico diferencial cuesta diferenciar de otras molestias a nivel de la faringe, en especial del reflujo gastroesofágico. Muchas personas piensan que es por reflujo que tienen los síntomas y a veces no se acostumbran. Como crece lento, se acostumbran a que se atoran de vez en cuando, ya sea con sólido o con líquidos. Síntomas respiratorios de disnea alta o síntomas vasculares como el síndrome de Pemberton, donde hay una rubicondez cuando se alzan los brazos, o otros problemas compresivos a nivel ya sea del cuello o del mediastino. Y los cosméticos, la persona empieza a ocultarlos, cambia de vestir, se deteriora la autoestima, se deteriora la autoimagen, o deterioro de la calidad de vida. Entonces la persona empieza a limitar sus actividades, cambia su estilo de vida porque muchas veces no puede asumir una posición o no quiere que se lo vean. El tirocol es una de las maneras de valorar los síntomas tiroideos, y derivado del tirocol extractado, esta que para mí es la mejor forma de valorar los síntomas obstructivos. A veces uno está frente al paciente y uno quiere exactamente saber, y a veces uno lo ve y el paciente dice no sentir nada.
Entonces aquí es metódico, se hacen preguntas, se califican de 0 a 3, 0 si no, 1 si es leve o algunas veces, 2 si es muchas veces y 3 si es todo el tiempo. Y las preguntas son, por ejemplo, ¿ha sentido presión sobre su cuello? Segunda, ¿ha tenido sensación de tener algo en la garganta? Tercero, ¿tiene dificultad deglutiendo sólidos? Cuarto, deglutiendo líquidos. Quinto, ¿ha sentido ahogo? Sexto, ¿ha sentido dolor en el cuello? Bueno, si hay dolor se califica de 1 a 10. Durante ese interrogatorio muchas veces el paciente le empieza a relatar unos síntomas detallados que permiten hacer el seguimiento. Ustedes pueden ver ahí que hay una planilla con varios números, entonces están los números previos, por ejemplo, esta persona tenía todo el tiempo sensación de presión en el cuello, por eso tiene un 3 aquí, y también de tener algo en la garganta, y al mes ya había mejorado y a los 12 meses, al mes 7 no tenía ya ningún síntoma de este tipo, de 10 esta calificación bajó a 0, entonces permite metódicamente aproximarse a los síntomas compresivos. Ahora bien, los síntomas cosméticos es más fácil, sí o no, y son 4 preguntas fundamentales. ¿Usted se ve alguna protuberancia o inflamación en el cuello? ¿Sí o no? ¿Se siente insatisfecho con la apariencia de su cuello? ¿Sí o no? ¿Ha tratado de camuflar su cuello, de tapárselo? Y último, cuarto, ¿ha cambiado su forma de vestir para taparlo? Entonces lo máximo sería 4. Esta persona, por ejemplo, ha hecho 2 cosas. Se ve la inflamación y ha cambiado su forma de vestir. Después, con el tiempo, ya no sentía, ya no había ese problema, ya ni le preocupaba ni se lo veía. Y también la simple calidad de vida con una escala análoga igual a la del dolor, en donde vemos que puede calificar de 0 a 10, siendo la máxima molestia el 10. Esta persona, por ejemplo, de 9 bajó a 1, quiere decir que se sentía muy satisfecho con su tratamiento. Y esto pueden usarlo cualquiera que sea el tratamiento que decidan aplicar en el paciente. Bueno, de las ayudas diagnósticas tenemos la más clásica, que es la gamografía. Hoy en día muy reemplazada por la ecografía y por otros exámenes, pero sigue teniendo validez cuando, por ejemplo, se estudia un nódulo tóxico, un nódulo que produce hormona tiroidea, porque él va a captar la mayoría del yodo o del radiotrazador que apliquen y sigue siendo válido para su diagnóstico. La ecografía, vamos a ver más adelante cómo, con las características ecográficas podemos establecer una verdadera clasificación, hay de ellas varias, las llaman TIRADS, por analogía al PIRADS del seno, y hay varias, la de la ATA es una de las más conocidas, la de la Asociación de Radiólogos Americanos, bastante conocida, y depende de varios criterios, según se van sumando los criterios, pues se va considerando que es más factible que el paciente tenga más riesgo de tener un hallazgo de cáncer. Entre lo más importante a tener en cuenta es la ecogenicidad, comparado con la propia glándula tiroidea y comparado con los músculos. Las márgenes, cuando son irregulares, y las microcalcificaciones son muy importantes. También la talla, obviamente, y vamos a ver más adelante qué pasa con los nódulos pequeños. Bueno, la escanografía es otro examen que ayuda. En este caso, por ejemplo, esta paciente que tenía un bocio que se sumergía 24 milímetros en una visión y 19.6 en otro, sumergido completamente ya en el tórax, pues es la única forma de ver la relación del bocio, en este caso, que se está sumergiendo en el mediastino. O la resonancia, una placa de tórax orienta que hay algo ahí en el mediastino. Una gamografía muestra que además de la tiroides hay algo que se ve, pero ya una resonancia para poder ver el compromiso, en este caso, ya de un tiroides que está completamente en el mediastino y obviamente haciendo una compresión importante ya de los órganos en el tórax. Y el PET scan, que lo dejamos para casos específicos de cáncer, cuando se buscan metástasis, ya sea para encontrar una metástasis, para ver los resultados del tratamiento. ¿Qué son los procedimientos mínimamente invasivos? Son procedimientos que podemos hacer ya sea para diagnóstico o tratamiento y que han complementado y quizás a partir de ellos se ha revolucionado de manera importante el manejo, el diagnóstico de los nódulos y los bocios. En particular en diagnóstico tenemos los siguientes. La citología, que ya lleva muchos años, 50 años, se ha ido depurando
para obtener una muestra hoy en día ya guiada por ecografía, donde tenemos la precisión de dónde tomamos la muestra y dependemos ahí pues de la calidad del ecógrafo y la capacidad, o sea, del indio y la flecha, y la capacidad de la persona que lo tome, ya sea un endocrinólogo, ya sea un radiólogo, ya sea en ocasiones un patólogo, lo hace y un par de pasadas se llega al sitio en donde está el nódulo, se hacen varias pasadas y se extiende. El material se pueden utilizar diversos tipos de agujas, la Francini ayuda a las que son un poquito más difíciles, pero muchas veces se usa una punta usual o de Shiva, más que necesitar la de Francino, la de Westcott, que esa de la de Westcott ya la dejamos para la biopsia de trúcudo o core, que se usa solo en casos de que no haya funcionado el de aguja fina. ¿Cuándo se debe hacer entonces una biopsia? Bueno, estas asociaciones se han puesto de acuerdo en que depende el riesgo ultrasónico y el riesgo propio del paciente. Y comenzamos desde el quiste puro, con mínimo riesgo, solamente se funcionaría para evacuarlo, por ejemplo, o el esponjoso, también mínimo riesgo, ahí va subiendo cuando ya hay sólido y quístico, o cuando es sólido pero hipoecogénico, ya más importante, y más importante si tiene microcalcificaciones y márgenes irregulares, y todavía más importante si hay un ganglio anormal cerca a la lesión que se parece ecográficamente, por ende se va a aparecer histológicamente, o claramente el nódulo dental está invadiendo extracapsularmente. Eso ya sería un riesgo muy alto. Entonces, en la medida que va subiendo, hay mayor indicación fuerte para hacer la biopsia. En la medida que está en quiste puro o esponjoso, muchas veces nos limitamos a hacerlo cuando ya pasa de 3 centímetros. En esta clasificación podemos ver entonces abajo, quiste puro, cómo son los de bajas sospechas, los espumosos, cómo van subiendo estos hiperplásticos que son muy comunes en el bocio, son moderados, pero ya después cómo empiezan a hacerse intermitentes, más alto que ancho, microcalcificaciones, compromiso de tejidos vecinos, ganglio testigo al lado, que ya son de muy alta sospecha, de tal manera que el ultrasonido hoy en día es, dentro de los métodos diagnósticos, el rey para poder establecer cuál de estos es más importante estudiar y por ende tratar. Y conduce a tomar la muestra y hoy en día se usa el sistema Bethesda, que ha sido aceptado por una gran mayoría de centros en el mundo y nos puede dar un 1 con no diagnóstico. Generalmente en los quistes sucede de manera normal, pero cuando salen solo hematíes también pasa, y a veces pasa con nódulos óseos grandes cuando sangran mucho. O benigno, el 2, que es lo que todos quisiéramos, ya definido el 6 cuando claramente es maligno, o 5, sospecha de malignidad, dejando el problema de los indeterminados en Bethesda 3 y 4, cuando hay lesiones foliculares o lesiones sospechosas que permiten quedarse haciendo otras pruebas porque no pueden definirlos adecuadamente. Muchas veces hay que repetir la biopsia o pasar a una core o mirar otras cosas que podemos hacer. En Endocare, esta es una retrospectiva vieja de 437 pacientes, ya hace 9 años, simplemente para ver que clase 1 no diagnóstica obtuvimos, sabiendo que lo normal es entre 2 a 20% y considera un centro de alta calidad. Cuando tiene menos del 10%, tuvimos un 6%, clase 2, afortunadamente la mayoría benigno, 66%, determinados 15% en 3, y 4% en 4, neoplasia folicular, sospechosos de cáncer 5% y cáncer 4%. Es una distribución muy similar a la de todos los centros, depende mucho, y saludo a la doctora Pilar Archila, que son el centro que ha hecho la mayoría de biopsias que hemos tomado, porque obviamente dependemos mucho de la calidad del patólogo para poder estar tranquilos. Pero hoy en día hay muestras especiales. La biopsia se puede utilizar para la tiroides o para los ganglios, pero a veces, por ejemplo, en las lesiones indeterminadas, podemos estudiar pruebas moleculares y o genéticas. Alteraciones genéticas en el cáncer tiroideo, hay pruebas para el negativo, otras con predicción positiva, y hay pruebas que han sumado las dos. Aquí vemos en este pie de arriba
todas las alteraciones genéticas en el cáncer tiroideo, simplemente quiero resaltar el RET, sobre todo en los medulares, el BRAF y el RAS, que son la mayoría, pero no las únicas, porque hay todas estas otras lesiones, de tal manera que el número de genes que van sumando estas pruebas van ayudando y cada una tiene su estudio, su soporte y propone un algoritmo para aprovecharlo. Hay en otros países donde metódicamente a todo Bethesda 3 y 4 se le hace, inclusive 5 se le hace prueba molecular, y desafortunadamente aquí el costo no nos permite tener mucha experiencia, pero ya lo estamos tomando en algunos pacientes. Ese es un ejemplo del manejo clínico con Tirosec, de la prueba V2, que basada en el riesgo por mutaciones específicas. Cuando se habla de sensibilidad de la proporción de positivos reales, que son los verdaderos positivos, o la especificidad, los verdaderos negativos, y se pueden combinar dando mejor rendimiento a la prueba, teniendo en cuenta una cosa: tanto el valor predictivo positivo como negativo dependen de la prevalencia de la enfermedad en una región dada. Y una de las razones que no hay aquí mucho es que no hay muchos estudios de nuestra base de datos. Sin embargo, cuando extrapolamos de otras poblaciones bien estudiadas, Estados Unidos, Europa, Japón, realmente no hay una diferencia grandísima. Y vemos aquí una tabla de comparación con diferentes modelos, diferentes casas comerciales que ofrecen diferentes especificidad, sensibilidad, de tal manera que hay hoy en día una lucha para saber cuál es la mejor prueba molecular que disponemos. La ventaja de la prueba molecular es que le permite a uno evitar cirugías innecesarias, tranquilizar al paciente o muchas veces ya continuar con un tratamiento si es necesario. Por ejemplo, con Tirosec, en esta prueba. Entonces, si tenemos un Bethesda 3 o 4, se toma el Tirosec, si es negativo, no hay mutaciones, la probabilidad de cáncer baja al 3 o 4%, que es casi lo de un Bethesda 2, se queda uno quieto, observación. Pero, por ejemplo, si hay una alteración positiva para mutación de RAS, de RAS-like mutation, la probabilidad ya sube al 80-90%, entonces realmente puede haber algo, se puede hacer por lo menos una lobectomía primero o un tratamiento específico. Si ya hay BRAF-like, ya la probabilidad sube al 99%, ya debe ser una cirugía un poco más extensa, más generosa. Y si es positivo para múltiples mutaciones, pues también es altísimo, 98%, también se piensa en un tratamiento más extenso y porque muy probablemente será multifocal. Pero la biopsia también se puede aprovechar, no solamente la histología para que nos la estudie el patólogo, el citopatólogo, sino también el lavado de la aguja, el líquido que extrae para medir, por ejemplo, la calcitonina, si sospechamos un carcinoma medular. O la tiroglobulina, por ejemplo, si en un nódulo de un paciente que ya fue operado queremos saber si hay tejido tiroideo o no, ya sea un nódulo en el lecho o ya sea un nódulo linfático. Ganglios linfáticos sospechosos permiten aclarar sí o no, ahí está la metástasis del tumor. Y para masas a distancia, inclusive una masa asiste en el hueso, si estuve en otro lado, si podemos obtener un lavado de la aguja donde se hizo la biopsia, pues simplemente al medir la tiroglobulina podemos saber si es positivo o no. Obviamente en el lecho tiroideo, aquí podemos ver algo de la especificidad y sensibilidad de estas pruebas. En este caso distinguen también cuando la tiroglobulina se mide directamente en el plasma o por RNA, y lo mismo la calcitonina. Un ejemplo, con la sospecha de un medular, la calcitonina, se hace la biopsia, si la citología da un biopsia clínico, pues no, si es no diagnóstico, o si desde el principio se sospecha porque es familiar, por alguna razón, se hace un washout, o sea, un lavado de la misma aguja en 1 centímetro de solución salina, se entrega al laboratorio y se hace un diagnóstico bioquímico, y si el citonina está alta, pues ya sabemos que se trata de un medular, o en el caso de esa posible metástasis de ese ganglio anormal, si la tiroglobulina está generalmente mayor de 10, normalmente uno tiene que salir mayor de lo que está, y un paciente después de operación debe tener menos de 1 de tiroglobulina. Pero si toma un ganglio sospechoso y me da 60 o 200, pues tenga la seguridad que es una metástasis y ni siquiera necesito saber qué pasó con la patología, porque voy a tener la seguridad de que era una metástasis de carcinoma bien diferenciado, por ejemplo, de papilar, que es el más común. Pero también cuando sospechamos que un nódulo tiroideo quizás
pueda ser una glándula paratiroidea, hipercalcemia, por ejemplo, hay dudas de que tenga paratiroides intratiroidea, entonces podemos entrar y tomarle una muestra por esa sospecha. La citología va a ser limitada en el diagnóstico y si no le avisamos al patólogo, puede que informe una neoplasia folicular, pero si uno a eso le hace un lavado y le mide la paratormona, pues entonces va a tener, y para eso tiene que tener al lado el laboratorio que le midan a uno la paratormona en esa muestra de sospecha. Se lava la jeringa en 2 centímetros de solución salina, se hace centrifugado de tubo rojo que no contiene DTA durante 5 minutos. Bueno, y se mide, ahí se va viendo la metodología. Lo importante es entender que de la muestra, el lavado de la aguja, permite hacer un diagnóstico midiendo la paratormona. Y eso es un avance importante. Bueno, cuando hablamos de procedimientos mínimamente invasivos, no solamente hablamos de diagnóstico, hablamos también de tratamiento. Es reemplazar esto por esto. Se puede en algunos casos. Esto está alterando las guías, las va a alterar más. Llevan muchos años, en el Oriente llevan 20 años haciéndolo, aquí llevamos 3 años haciéndolo. El descubrimiento este año y el año siguiente va a ser que ya los 5 principales hospitales en Estados Unidos han empezado a innovar en estos métodos no invasivos, mínimamente invasivos, entonces ya van a irse modificando poco a poco las guías en la medida que también vamos teniendo y vamos a ver algo del soporte que ya tenemos científico para poder adaptar estas metodologías e incluirlas en las guías. Uno muy antiguo es la esclerosis alcohólica y se trata de llegar a un nódulo predominantemente quístico o totalmente quístico, evacuarlo y colocarle un poco de alcohol absoluto. También se puede colocar con otras sustancias esclerosantes que le permite a uno que reduzca el volumen y que no se vuelva a llenar. Tratamiento de nódulos quísticos, ocasionalmente para tratamiento de tumores, hay en sitios como la Unos minutos, pareciera que hay alguna dificultad con el internet del doctor Hernández.
Bueno, a todos gracias por mantenerse conectados. Les pedimos un poquito de paciencia. Aparentemente tuvimos una dificultad con el internet del doctor Hernández, pero ya la estamos solucionando. Gracias por su paciencia. Creo que ya se restableció. Muy bien. Entonces, quiero saber si ya estamos compartiendo otra vez. Buenas. Bueno, entonces estamos viendo cómo yo veo que ya se restableció, pero estoy esperando la retroalimentación. Sí, señor doctor, ahí estamos viendo su pantalla y también lo estamos escuchando. Bueno, entonces seguimos, ¿correcto? Entonces aquí estábamos viendo el generador de radiofrecuencia que está liberando energía. Entonces ahí vemos el electrodo que está liberando calor y la persona está tranquila conversando con nosotros sin problemas. En esta vemos qué está pasando con la ventana ecográfica. Entonces tenemos aquí el electrodo adentro, pero aquí se está viendo el mismo electrodo mostrando los movimientos. No, es la que saboteo. Está muy bajito. El internet está, pero está muy bajito, man. ¿Aló? ¿Aló? ¿Estamos conectados? Sí, doctor, estamos conectados. Bueno, entonces vamos a tratar de volver a compartir. ¿Estamos viendo la presentación? Listo. Muy bien. Entonces, en este caso, ese es el punto de vista del ecógrafo, donde el electrodo está dentro del nódulo, en este caso un nódulo bien grande, está haciendo su halo, que es como lo ve uno en blanco y negro, pero el color que ustedes ven está mostrando el movimiento de moléculas. Vamos a tratar de empatar un poquito a ver que ustedes puedan ver y se restablezca la conferencia sin problema. Bueno, para lograr esto hay diversas técnicas que empleamos para ayudar, como por ejemplo las técnicas de hidrodisección. La técnica de hidrodisección es la técnica de poner aquí una aguja y separar la cápsula, disecarla literalmente del área que queremos comprometer con calor, con el objetivo de preservar la cápsula o separarla y estar seguro que, por ejemplo, no hay invasión en el caso de una lesión neoplásica o no se va a afectar. Esto es importante en radiofrecuencia, pero es fundamental en microondas porque hay una diferencia grande. La radiofrecuencia se bloquea por el calor, mientras el microondas no, de tal manera que en el microondas es obligatorio.
Aquí tenemos un problema de comunicación. ¿Tenemos comunicación? ¿Aló? María Teresa. María Doctor, Teresa, estamos dime, escuchando. ¿puedo seguir? Sí, señor, puede seguir. No estamos Ok, viendo la pantalla en este momento. bueno, muy bien, pónmelo a ver. Yo ya tengo una presentación puesta. Ya la estamos viendo, doctor. Listo. Entonces, pero estoy bien adelantado. ¿Espero un poquito o sigo adelante? Yo creo que puede seguir, doctor. Bueno, yo voy a seguir entonces, ya estoy viendo algo. Eso, perfecto. Entonces, a partir de aquí seguimos. Bueno, ya restableciendo, estábamos hablando anteriormente de que se puede hacer la tiroidisección, llegando con una aguja separando la cápsula de la tiroides para proteger los tejidos. De tal manera que eso ayuda hasta que estemos seguros de lo que estamos queriendo lesionar y conservando la cápsula y los tejidos vecinos. Y esto es importante sobre todo en arteria, cuando está el nervio laringio cerca, cuando está la tráquea cerca. Una de las nuevas técnicas es no solamente querer cocinar la lesión, sino ir directamente a hacer un daño vascular. Para eso hacemos un mapeo de la arteria. En este caso estamos entrando en un nódulo donde tiene una nutrición arterial en este punto. Le hacemos un ecodoppler, vemos que realmente se trata de una arteria y entonces a ese sitio vamos a enfocar nuestro tratamiento. Cuando enfocamos el tratamiento, le hacemos una técnica llamada primero la arteria y logramos, en este caso se ve la isquemia de una zona importante en donde no solamente la coagulación va a ser isquémica por calor, sino también va a ser la coagulación directamente por realmente obstruir las arterias que nutren el nódulo en particular. Realmente son microarterias y este calor funciona muy parecido a lo que podría ser un electrocauterio en estos casos. Este es un ejemplo de un paciente donde tenía un gran nódulo que estaba muy bien nutrido y logramos que realmente disminuya la nutrición y en solo 32 días logramos una disminución del 64% prácticamente. Se considera éxito terapéutico en esta ablación percutánea más del 50%, porque con eso el paciente mejora suficientemente. Bueno, este es un caso de una persona que tenía un bocio difuso, pero predominaba el lóbulo derecho, una mujer muy hermosa, joven, que tenía un bocio prominente, que era lo que le miraban realmente cuando bailaba, y ella no quería cambiarlo por una cicatriz. Entonces se sometió a ablación por radiofrecuencia. Quiero quitármelo sin cicatriz, decía ella. Las técnicas quirúrgicas tendrían que haber hecho una aproximación por la boca o una aproximación endoscópica a través desde la axila, poniendo en riesgo el plejo braquial o poniendo en riesgo realmente un gran edema en la boca, cosas técnicas modernas de cirugía que se pueden hacer, que son mucho más costosas y una cirugía simple la vuelven complicada, pero para algunas personas es muy valioso su aspecto. En este caso, esta paciente a los 6 meses ya ella estaba muy bien, sin ninguna cicatriz, contenta, y estas cosas se logran con esta ablación percutánea. Ahora estoy feliz, la mejoría fue espectacular, dijo. Este es un caso de una mujer de 36 años que tiene un bocio con dificultad para tragar y sería una preocupación estética, pero realmente tiene una preocupación también por sus síntomas compresivos. Y aquí podemos ver ella cómo realmente se afecta de este gran bocio nodular en este caso. La sometemos a un tratamiento que duró 45 minutos, anestesia local, ambulatorio, el paciente se va para su casa con un dolor que califican generalmente entre 4 a 7 según la persona, sobre 10, y alguna molestia mínima. Algunas personas van a trabajar al día siguiente sin problema, otros se demoran 2 o 3 días en ir a trabajar, y este es el resultado de ella. Escribe después, porque vive en Medellín, y me dice: por ahora le envío fotos, le cuento que me siento súper bien y feliz. He notado mejoría, no del abultamiento solamente,
sino para tragar, y ya no siento que me ahogo. Gracias a usted y a su equipo. ¿Ok? Este es el ejemplo de uno que habíamos utilizado la escanografía de un bocio de otra señora que tenía 6 centímetros de diámetro, pero casi 2 centímetros sumergidos en el tórax. Entonces se le hizo una ablación por radiofrecuencia obteniendo un 95% de reducción. Eso es lo que queda de bocio, realmente es muy poquito. Y obviamente la parte que estaba sumergida en el tórax se vino hacia arriba y se minimizó de tal manera que con otro tratamiento así ambulatorio, con una sola sesión, el paciente pues quedó muy satisfecho. Bueno, ¿cómo es la evaluación crítica y la revisión de literatura? En muchos casos, por ejemplo, normalización, en este caso de nódulos autónomos se logra el 24 a 86% según la serie de normalización, siendo más importante cuando los nódulos autónomos son menores de 2 mililitros, de 2 mililitros, logrando una disminución del 80% 12 meses después. Es decir, sirve y vamos a ver cómo se compararía con tratamientos más acostumbrados, como por ejemplo, tratamiento con yodo radioactivo. Entonces, bueno, tratamiento de interpretación, procedimientos mínimamente invasivos, primer serie que publicamos, 25 pacientes, incluyeron pacientes con nódulos benignos, con bocios multinodulares, con nódulos autónomos con seguimiento. Y entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que la reducción fue sostenida de manera importante, llegando a un 68% de reducción. La evolución de los síntomas. Miramos aquí estos puntos de color, diferentes puntajes, unos que tenían unas masas muy grandes que daban síntomas compresivos, otros, por ejemplo, los autónomos eran relativamente pequeños, no los daban, y al mes ya redujeron dramáticamente, a los 3 meses pues también. Este solo va hasta 4 porque aquí es el promedio de los que tienen problemas estéticos, mejoraron también, y la calidad de vida también mejoró al mes de manera importante en esos primeros 25 pacientes. De los autónomos, 6 pacientes con nódulo autónomo, 6 de 6 con T4 libre a las 4 semanas, 5 de 6 con la TSH normal a las 4 semanas. La ablación percutánea de tiroides por radiofrecuencia guiada por ultrasonido, ¿cuál es la experiencia inicial ya publicada hoy en día este año? Lo publicamos en compañía del doctor Mauricio Forero, radiólogo, y el doctor Dimas Herrera, endocrinólogo, y la estudiante Valentina Hernández, que me ayudó excelentemente a hacer este primer astra que está en preparación de paper. Volumen inicial de 15 mililitros y una reducción que fue progresiva hasta el 68%, en este caso 38 casos. Vemos cómo fue reduciendo progresivamente, los síntomas, cómo bajaron, los síntomas compresivos de manera significativa, los síntomas cosméticos, cómo bajaron de manera progresiva, y también la calidad de vida, cómo mejoró de manera progresiva. Ningún evento adverso grave, los eventos no graves fueron equimosis cutánea, dolor hasta 3 días en algún caso. Ninguno desarrolló hipotiroidismo o requirió tratamiento de T4. Un paciente se hospitalizó porque tenía dolor y sospecharon ruptura. El paciente mejoró con analgésicos y antibióticos. Una paciente presentó un síndrome de Horner que fue transitorio. Era un nódulo que estaba muy cerca a la parte posterior, donde está el simpático cervical. Afortunadamente mejoró, y esto pasa mucho con radiofrecuencia, porque a diferencia de la cirugía, aquí no corta nervios, sino que puede lastimarlos sin lesionarlos, y él se recupera. Y 2 pacientes presentaron una disfonía transitoria que duró menos de 2 semanas. Hoy en día, cuando terminamos la radiofrecuencia, les pedimos a los pacientes que canten su canción favorita. Han venido pacientes de toda América, muchos, obviamente, la mayoría de Colombia, van 62 pacientes. Y vamos a comparar con un metaanálisis en donde 963 artículos obtienen los mejores 12 estudios para seleccionar 1.186 pacientes con radiofrecuencia y comparan con 2.009 pacientes con otra ablación percutánea térmica, que es con láser, diferentes estudios, diferente técnica,
y encuentran una disminución promedio del 60% al principio y hasta quedando un remanente del 53% a los 36 meses, la con radiofrecuencia mucho más, hasta el 87%, con láser hasta el 44%. El volumen inicial fue de 20 o 24 y se redujo realmente de manera importante, con los mejores resultados en los bocios o nódulos que tenían menos de 30 mililitros. Esta es la curva de disminución, donde vemos cómo se acerca en algunos casos. Están notados los de una sola sesión, como los casos que les presentamos, en punteado, y los otros incluyen pacientes que en el 5% requiere una segunda sesión, y miramos cómo la radiofrecuencia es un poco mejor que el láser, pero ambos son bastante buenos. Si lo comparamos con el estudio de Endoker que les acabo de contar, con 38 pacientes, podemos ver que nuestros números realmente están dando, pero lo más importante es mirar que hacia el futuro en esas series siguió mejorando o se estabilizó, pero en ningún momento recurrió en el tamaño, de tal manera que resultó siendo muy positivo el tratamiento, con una durabilidad importante que ha sido estudiada en casos hasta 10 años. Una muy buena noticia: la ablación percutánea de tiroides ya tiene su código CUPS 062101 y está incluido en el Plan Básico de Salud. ¿Qué quiere decir eso? No hay que llenar un MIPRES, sino simplemente se puede solicitar, como se pide una ablación de tiroides, o se pide una apendicectomía, o se pide una biopsia, se puede pedir entonces con este código 062101. Estos son los resultados de cuando le pregunté por qué no me votaba un código para el MIPRES, y me dijo: es que está incluido en el plan básico. Eso fue el estudio que hizo el año pasado el Ministerio de Salud. Desde el 24 de diciembre, en la resolución nueva de CUPS, lo incluyó. Hasta ahora estamos empezando a hablar con las EPS, pero si usted es un médico que trabaja en EPS, sepa lo que su paciente tiene derecho y está incluido en el plan básico. Bueno, ¿cómo comparamos los tratamientos de nódulos, que hasta ahora solo contábamos con la cirugía, con la ablación percutánea? El tratamiento quirúrgico requiere anestesia general. En la ablación percutánea, anestesia local. En el quirúrgico requiere hospitalización, aunque hay algunos programas de cirugía ambulatoria que son pocos, pero también lo logran. Aquí es ambulatorio prácticamente todos los pacientes. La cirugía pues deja una cicatriz, buena o mala, pero deja cicatriz. La frecuencia no suele dejar cicatriz rara. Bueno, tenemos aparentemente dificultades nuevamente con la conexión del doctor Hernández. Les pedimos nuevamente un poco de paciencia y de antemano gracias por mantenerse conectados. Ya regresamos.
¿Listo? Listo, ya lo hago. Entonces, aquí sigo. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a retomar comparando la cirugía, tratamiento quirúrgico, el tratamiento habitual, con los nuevos tratamientos de ablación percutánea de tiroides. El tratamiento quirúrgico entonces requiere anestesia general, hospitalización, deja cicatriz. Los pacientes, la mayoría pueden quedar hipotiroideos, puede requerir... Diosito. No estoy compartiendo la pantalla. Espérate que lo estoy haciendo. Vale, Gela, ¿por qué no me das internet con tu celular? A ver si yo puedo. Ya. Muy bien. Vamos a retomar de nuevo. Espérate, a ver. No, yo creo que ya estoy conectado. Bueno, vamos a retomar de nuevo comparando el tratamiento tradicional, la cirugía, con la ablación percutánea. Entonces, el tratamiento quirúrgico requiere anestesia general, hospitalización, va a dejar cicatriz. Los pacientes van a quedar la mayoría hipotiroideos, pueden causar hipoparatiroidismo en un 4 a 10%, 2% algunos sitios o menos de sitios muy especializados, cuando no son cirujanos dedicados a esto es más frecuente. Y estos pacientes con hipopara tienen que tomar muchas veces 5, 20 pastillas diarias de calcio de por vida. O lesión del laringo recurrente con disfonía, que puede ser transitoria, en algunos casos permanentes, 4 a 2% según la serie. A los endocrinólogos a veces nos toca lidiar con esto. Mientras la ablación percutánea de tiroides... Doctor, disculpe, en este Dime. momento todavía estamos viendo su pantalla. Tendría que volver a compartirla nuevamente. Ok. Dime de dónde recomienzo, por favor. ¿Ahora la están viendo? No, señora, aún no. Ok, entonces voy a tratar de hacer algo para tratarla de retomar. Ahí la estoy tratando de retomar, ¿la ven? Aún no, doctor. Ay, Jesucito, ¿pero qué pasa? A ver. Bueno, me salí totalmente a ver si logro. Ya supe qué pasaba. Listo, entonces seguimos con esta diapositiva. Con esta no. Con esta, ¿correcto? Sí, señor. ¿Ahí la ven? ¿Ahí la estás viendo? Sí, señor. Ya la estamos viendo, Listo, doctor. entonces retomamos entonces en esta diapositiva, excusen por problemas tecnológicos que no son ajenos. Estábamos comparando el tratamiento usual, que es la cirugía, tratamiento quirúrgico, que requiere hospitalización, anestesia general. La hospitalización, pues hay casos de cirugía ambulatoria, programas muy específicos, la mayoría se hospitalizan, dejan cicatriz, la mayoría quedan hipotiroideos, puede causar hipoparatiroidismo, que puede requerir esos pacientes 10, 20 pastillas diarias de calcio o lesión del recurrente. Las series son distintas, los centros de excelencia tienen baja recurrencia, los centros que no son de excelencia, los hospitales generales, realmente nosotros como endocrinólogos nos toca soportar esto, comparado con ablación percutánea, que un par de horas en el consultorio, anestesia local, no cicatriz, no suele quedar hipotiroidismo, y vamos a ver qué tan pocas más complicaciones o pocas menos. Este es un estudio muy bonito porque es un estudio comparativo de 200 pacientes operados con 200 de radiofrecuencia, en donde eran similares los grupos. Los de radiofrecuencia fueron bajando progresivamente, a los 12 meses había bajado el 84% del tamaño. Miramos que el residuo fue más frecuente con el grupo quirúrgico, también la recurrencia. Las complicaciones fueron 6% en el grupo quirúrgico contra 1% en el grupo de
ablación percutánea por radiofrecuencia. Del grupo quirúrgico el 71% quedó hipotiroideo, del grupo de radiofrecuencia ninguno, y en estos países hospitalizan la radiofrecuencia, aquí no lo hospitalizamos, y también hospitalizan más días que acá a los pacientes quirúrgicos. ¿Cuáles fueron las complicaciones? Los quirúrgicos tuvieron 3 disfonías transitorias y 2 permanentes contra una disfonía transitoria en 200 casos de la radiofrecuencia, el hipoparatiroidismo transitorio en 6, de la cirugía con ninguno de radiofrecuencia, un hematoma en cirugía, una ruptura nodular, que es una consecuencia que da dolor y generalmente requiere tratamiento, muy raramente requiere tratamiento quirúrgico, generalmente tratamiento de 2-3 días analgésicos, a veces antibióticos. Es una frecuencia en otras series se ha visto más o menos de 1 en 1000. Es raro que suceda, a veces se sospecha, pero que sea franca, pues es afortunadamente muy exótico. Entonces, complicaciones totales 6% contra 1%, hipotiroidismo 71% contra 0%. Eso es para el resto de la vida del paciente y esto hay que tenerlo en cuenta. No es el único estudio que compara la cirugía con la termoablación, en este caso con diferentes técnicas de termoablación, incluyen radiofrecuencia, microondas, e incluyen en este caso una radiofrecuencia externa, diversos grupos, diferentes cantidades de pacientes, la mayoría son chinos y hay un grupo italiano. Miramos qué pasó, qué fue mejor en este metaanálisis. Problemas de la voz. Ustedes pueden ver cómo el diamante está a favor de la radiofrecuencia. Problemas de hipotiroidismo, claramente a favor de radiofrecuencia, mucho mejor que cirugía. Problemas de dolor, también mejor con radiofrecuencia. Problemas de síntomas compresivos, igual, se mejoraron igual. Tamaño de la lesión, pues obviamente una tendencia a subir, a mejorar con la cirugía. No todas las series tomaron el tamaño de la lesión, pero pues es una ventaja obvia de la cirugía. Y por último, los días de hospitalización, pues obviamente la diferencia es contundente a favor de la radiofrecuencia o de la termoablación, porque también hubo casos de microondas. En nódulos autónomos también hay estudios en donde se ve, por ejemplo, en este caso, un estudio retrospectivo, pero en este caso ya no comparamos con cirugía, sino con yodo radioactivo. El yodo radioactivo es la primera elección en el nódulo autónomo y miramos que acá no se encontraron diferencias estadísticas. Los pacientes con yodo radioactivo, 5 de 25 tuvieron tratamiento en exceso, entonces quedaron hipotiroideos. Con la ablación percutánea, en este caso todo fue con radiofrecuencia, ninguno quedó hipotiroideo. Se diría que la ventaja de no exponer todo el cuerpo a radiación, menor riesgo de hipotiroidismo posterior al tratamiento, lo haría favorita sobre todo en pacientes jóvenes, sabiendo que ambos tratamientos tienen una limitación porque la curación no es para ambos tratamientos del 100%, pero obviamente yodo radioactivo y segundo la cirugía serían primeras elecciones y la radiofrecuencia en ese caso sería un tratamiento alterno para ciertos casos seleccionados. Ahora hablemos de la parte estética. ¿Qué cicatriz preferiría usted? Eso lo dejo a su consideración. ¿Cuál es la recomendación? Este es un consenso excelente publicado por Kim, el consenso coreano. Llevan 20 años haciendo esto. Dicen ellos, la ablación por radiofrecuencia está indicada para pacientes con nódulos tiroideos benignos que se quejan de síntomas obstructivos o problemas cosméticos. Fuerte recomendación, calidad moderada. Hoy en día para algunas guías esto está primero que la cirugía. Se inició haciendo solamente en casos que rechazaban la cirugía o en casos que el paciente no podía ir a anestesia. Pero hoy en día para nódulo benigno yo creo que es la primera elección. Va a ser más intenso en las diferentes guías en la medida que los norteamericanos empiezan a entender las bondades de estos tratamientos. Ahora hablemos algo de cáncer. El 90% de los carcinomas de tiroides son carcinomas papilares o foliculares, los llamamos bien diferenciados. Nunca olvidar que hay otros como los anaplásicos, que son el otro extremo, son terriblemente malignos, o que también puede haber tumores metastásicos en la tiroides, como por ejemplo el linfomas. Esta es la incidencia de cáncer en Colombia. Es un cáncer muy frecuente, el tercero en mujeres, el sexto en hombres. Y miramos que figura entre los principales cánceres en Colombia en incidencia, pero no en mortalidad. La mortalidad es relativamente baja, sobre todo en las mujeres que son más juiciosas y se tratan más a tiempo.
De tal manera que es un cáncer prevalente en el país, que hay muchos recursos utilizados en ellos, pero la mortalidad afortunadamente es baja. Es tan baja que los pequeños cánceres, los que llamamos micropapilares, se han hecho estudios, comenzaron en un hospital de Japón, doctor Ito, pero hoy en día hay diferentes series. Este es un metaanálisis muy reciente en que orgullosamente está inclusive una serie de pacientes latinoamericanos de Medellín, publicados por el doctor Zanabria, 57 pacientes, pero están diferentes y son miles de pacientes que están en esto. En la serie de Ito, que es la más grande, son 1.235 pacientes, todos de bajo grado, de baja peligrosidad. Las series más generosas alcanzan a incluir tumores de 1.5 centímetros y en ese caso decidieron no hacer nada, solo observación por ecografía permanentemente. ¿Qué pasó? El crecimiento tumoral durante la vigilancia activa será del 4.4%, no muy rápido. Diseminación metastásica fue del 1%, relativamente baja. La mortalidad combinada por cáncer de tiroides fue de 0,03, muy baja. 8 estudios con una incidencia de cirugía tardía más o menos en el 10%. En la serie de Ito, que es la más larga, ya tiene más de 20 años, hay pacientes que lo tienen, pues sí, fueron aumentando un poco, pero nunca llegó ni a las 2/3 partes, ni a la tercera parte, la necesidad de cirugía, y muchos pacientes simplemente han pasado esos años simplemente observando. Pero la primera razón por la cual se operaron, la mitad de estos pacientes que se operaron en cirugía tardía, no es por crecimiento del tumor, sino porque el paciente se desespera de tener la ansiedad de tener el tumor. Una alternativa posible sería eliminar esos pequeños tumores cuando están en un sitio y están de un tamaño pertinente con ablación percutánea, por ejemplo, con radiofrecuencia. En esa vigilancia activa para hacer una alternativa segura a la cirugía para el manejo de carcinoma de bajo riesgo, sin mayor riesgo de recurrencia o muerte, y esto permite evitar la exposición al riesgo quirúrgico y la necesidad de terapia de reemplazo de tiroides. Eso es cierto, hay mucha controversia de cuándo utilizarlo. Vemos que inclusive en nuestro medio se está proponiendo para esos cánceres de 1 o 1,5 centímetros de bajo grado de malignidad. ¿Qué pasa cuando simplemente se cogen pacientes en autopsia y se les mira la tiroides sin haberse muerto por nada relacionado con la tiroides? Pasa esto, hasta el 35%, si se hace disección por bloque, se pueden encontrar microcarcinomas. De tal manera que la pregunta al tratar específicamente un pequeño nódulo es, ¿qué pasa si este puede ser multicéntrico? Bueno, lo que pasaría sería lo mismo, que esto pueden aparecer, pueden quedarse ahí y nunca notarlos, o pueden aparecerlos. El riesgo sería tener que operarlo algún día. Este es uno de los primeros estudios de Baek y colaboradores, y este es un caso de un ejemplo, un tumor, es este, para los que no entienden de ecografía, esta es la tráquea, esta es la carótida, este es el tumor, esta es una aguja que entra y libera calor al mes y al año desaparecido. Este es el ejemplo con 10 casitos, pero más importante que eso, ya tenemos un metaanálisis. Y tenemos un metaanálisis con un tamaño de muestra de 1.187 pacientes con 1.284 tumores. Algunos tenían más de un tumor. Y esos más de 1.000 pacientes mostraron que la desaparición combinada fue completa, con radiofrecuencia hasta un 76%, con microondas un 62% y con láser hasta el 57%. La proporción de volumen disminuida fue muy similar en los tres. Aquí vemos la incidencia de recurrencia absolutamente baja, 1,1, 0,3, 0. Y también la aparición de metástasis linfáticas 0,6, 1,3, 2, realmente muy pequeña, no hay diferencias significativas entre las tres. Hay diferencias en cuanto a daños porque el microondas es un poquito más extenso, sirve para lesiones más grandes, y miramos cuáles son las complicaciones, problemas de la voz 1,8, en radiofrecuencia 4,4 con microondas. Ese es el problema cuando se hace microondas en lesiones pequeñas, por eso el microondas los reservamos para lesiones mucho más grandes. Hipotiroidismo en 0,9, simplemente puede explicarse por un Hashimoto, por otra cosa, y la necesidad de medicación casi prácticamente en ningún paciente.
un éxito realmente bastante importante en esos pacientes que quedan tratados, no quedan, aunque la observación hay que hacérsela, pues quedan tratados. La comparación de eficacia ya de ablación percutánea versus cirugía de tiroides. Miramos en nódulos de ablación. Este estudio que compara pacientes con cirugía en azul, en rojo, donde recayeron más pacientes en estas curvas de Kaplan-Meier con los de radiofrecuencia. Aquí vemos los números, cambios en la voz. Los que se fueron a cirugía por recurrencia local del tumor, 18%, los de termoablación con radiofrecuencia, 8%, los que hicieron hipocalcemia en este tumor recurrente, 28% con cirugía contra 0 de radiofrecuencia. He aquí una gran diferencia en calidad de vida. Y complicaciones mayores, 31% de la cirugía contra 3.1% de radiofrecuencia. Claramente mejor en estos casos de tumor localmente recurrente en el lecho tiroideo o en un nódulo linfático. Complicaciones menores sí fue similar. Ganglios linfáticos, específicamente tratamiento de ganglios linfáticos, miramos qué pasa con la reducción del volumen. La tiroglobulina bajó de 10 a promedio de 1,1 con mínimos efectos colaterales. Sería el otro servicio que podía prestar. Entonces tenemos la radiofrecuencia en los dos extremos del cáncer. Un micropapilar o un papilar hasta de 1,5 en sitio seguro, único o 2, pero muy bien localizables, que se puede tratar en lugar de cirugía, podría competir más con la observación activa. O el otro extremo, paciente ya operado que tiene una recurrencia local o tiene un nódulo que es biopsiable, puede ser tratable y puede ser el que mejore con radiofrecuencia. La ablación por radiofrecuencia se puede realizar para tratamientos curativos o con fines paliativos en cánceres de tiroides recurrentes en el lecho de tiroidectomía y ganglios linfáticos cervicales para pacientes con alto riesgo quirúrgico o aquellos que se nieguen a someterse a cirugía. Esas son las guías coreanas con las cuales estoy de acuerdo. En conclusión, existen novedades tanto en el diagnóstico como en el manejo de masas tiroideas. Tenemos disponible para Colombia la mayoría de estos adelantos. Este es un caso de una colega que vino desde otro país. Aquí la vemos sentada conversando, pero aquí vemos una aproximación de lo que traía y no vino a su control para poderle medir, pero me hizo el favor. Este es el equipo de Endoker, la jefe Claudia. Aquí está la gente de Cosman y el doctor Aguirre que estaba rotando, un endocrinólogo que estaba rotando conmigo. Y entonces después ella me dice, no le voy a mandar nada diferente a una foto. Y sale ella en su foto en un congreso médico, muy contenta, completamente mejorada, y a pesar de cualquier cosa que ustedes crean por el tamaño, en el caso de ella realmente quiso intervenirse fue por belleza. Adenomas paratiroideos se puede hacer también, lo dejamos para otra conversación. Si alguien quisiera remitir un paciente, aquí está. Es sencillo, simplemente mandar el resumen de la historia, fotos, ecografía a este correo electrónico. Los únicos exámenes que vamos a requerir son pruebas de coagulación, TSH, y eso sí, por lo menos 2 biopsias o una biopsia y una ecografía que sea claramente una lesión benigna. Y cuando ya lo tratemos, vamos a hacer seguimiento al primero, al tercero, al sexto, al 12º mes y luego una vez al año por 5 años. El equipo de Endocare, a los cuales les quiero agradecer, la compañía, la posibilidad de hacer esto posible, y les agradezco muchísimo su atención, su paciencia a pesar de las interrupciones, y estoy ya dispuesto para preguntas. Muchas gracias. A usted gracias, doctor, y a todos ustedes también gracias por permanecer conectados. Tenemos algunas preguntas en el chat, doctor, entonces si le parece bien voy a comenzar. El doctor Carlos Hernando Murcia le pregunta, doctor Hernández, en un paciente con nódulo tiroideo, además del examen clínico, ¿qué pruebas diagnósticas se le deben realizar al paciente que es asintomático para determinar que el tratamiento debe ser quirúrgico? Bueno, lo primero que hay que hacer es una ecografía. La ecografía nos va a dar la dimensión del nódulo o el bocio, sus características. Si es un bocio multinodular, cada nódulo es como cada hijo, se ve por aparte.
y nos va a dar guías si está esto sumergiéndose dentro del tórax o no. Cuando sospechamos que está sumergiéndose, lo ampliamos con una escanografía de cuello y de mediastino superior. Cuando se sospecha que hay autonomía, se puede hacer una gammagrafía tiroidea, y de laboratorios, unas pruebas de función tiroidea, anticuerpos. Que hay sospecha, se puede hacer una calcitonina yasa sérica o en la misma biopsia, y en esos casos pues se sospecha si el tratamiento es necesario. La evaluación clínica que les mostré con esas preguntas sobre la presencia de sensación de masa, la presencia de síntomas compresivos, disfagia para sólidos, disfagia para líquidos, dolor, ahogo, digamos que es lo que más nos indica la necesidad de un tratamiento, que no necesariamente es quirúrgico, va a ser quirúrgico en la medida que se salga de los límites de la terapia ablativa percutánea, por ejemplo, en ese caso inmenso donde está metido ya dentro del mediastino una gran parte de la tiroides, pues eso es absolutamente quirúrgico, o en algunos casos de sospecha de malignidad cuando no es localizable y lejos de estructuras, se ve que está invadiendo tejidos. El otro día, por ejemplo, llegó una paciente con un solo nódulo y quería a toda costa que fuera con radiofrecuencia, pero el análisis mostraba que la pared posterior estaba comprometiendo la cápsula. Ese paciente se fue para cirugía y efectivamente el cirujano tuvo que cortar el nervio laringio que estaba infiltrado por el tumor. Entonces, uno lo puede escoger para ver para dónde va. En ese caso era absolutamente quirúrgico y así se le informó a la paciente. Otros casos no, otros casos son nódulos completamente con bordes muy limpios, alejados de cualquier cosa. Necesito la corriente, por favor, el cargador. En donde, el cargador del computador, en donde necesitamos eventualmente espacio para poder trabajar, o con hidrodisección, como lo mostré, separamos y podemos trabajar adecuadamente. Buenísimo, gracias, doctor. Ahora, la doctora Olga Lucía Góngora nos pregunta, ¿todos los casos de Bethesda 6 son considerados malignos? ¿No es más conclusivo el reporte de histopatología post-tiroidectomía? Bueno, realmente un Bethesda 6 es una clasificación histológica de una biopsia por aguja fina o alguna cosa así, en donde el patólogo, dado la malignidad y la morbilidad de las células que ve, asegura que es maligno. Y la probabilidad de que esto se correlacione con la histología es más allá, ya con la histología definitiva, es más allá del 98%. Probabilidades de falsos positivos son muy bajitos. Ahí está el patólogo asegurando que realmente es una cirugía. Cuando solamente lo sospecha, ya nos bajamos, muy bien, ya nos bajamos al Bethesda 5. Ahí es cuando a veces podría salir que no. Obviamente, la grandísima ventaja de la cirugía seguirá siendo siempre tener la muestra patológica completa, el detalle, la variedad del tipo de cáncer, y eso es algo que con una aguja fina no siempre podemos determinar. Otra de las ventajas, pero también podemos hacer biología molecular de los nódulos, es hacer la biología molecular sobre el tejido. Se puede hacer biología molecular sobre biopsia, pero pues digamos que eso son una de las fronteras que hay. Por eso estos casos no son para todos. El tratamiento esencial del cáncer sigue siendo la cirugía. Solo algunos casos muy seleccionados, realmente más aquellos que podría considerarse vigilancia activa, porque son pequeños, de bajo grado, y porque el paciente se va a comprometer a hacer un seguimiento debido. El otro día me llegó una monjita que iba para el centro de África, iba a volver dentro de 10 años. Le dije, no, usted se tiene que ir operada porque ya no tengo seguridad que va a tener seguimiento. Pero si el paciente va a tener seguimiento, se puede hacer vigilancia activa, y ahora, como gran cosa, surge la posibilidad de radiofrecuencia en esos casos seleccionados. Las guías del futuro, ya estamos con seguimientos a 5, 8 años, de tal manera que ya se va rompiendo, digamos, la barrera del tiempo, con mínimas recurrencias, menos del 1% requieren cirugía, muy parecido inclusive mejor que la vigilancia activa, pero obviamente queremos tener más años de seguimiento para que esa indicación sea contundente, como sí lo puede ser en los nódulos benignos, que yo hoy en día creo que la primera elección es la ablación percutánea, por ejemplo, con radiofrecuencia.
Claro que sí. Gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos una pregunta del doctor Oscar David Ramírez. Él pregunta, cuando no hay diagnóstico definitivo en una biopsia, ¿al cuánto tiempo se debe hacer una nueva toma? La segunda, o sea, hay varios caminos, con un Bethesda 3 o Bethesda 4, que son los indeterminados. Lo más fácil que hacemos acá es hacer una nueva biopsia, generalmente depende cómo se vea en la ecografía, si es muy diciente, con un RAS alto, hacemos al mes. Si estamos más tranquilos, podemos esperar a los 3 meses, hacer una nueva, y aunque salga el segundo Bethesda 2, quedan observaciones de pacientes más frecuentemente. Con el tipo 4 muchas veces se lleva un tratamiento definitivo, por ejemplo, cirugía. Ese es un camino. El otro camino, que en otros países ya es de norma y aquí lo hacemos con los pacientes que pueden pagar, le hacemos biología molecular y eso puede tranquilizarnos completamente o llevarnos a decir que es mucho mejor un tratamiento quirúrgico. Para eso son los estudios moleculares Bethesda 3, Bethesda 4 y en algunos casos de Bethesda 5 cuando no estamos muy convencidos, pero esencialmente Bethesda 3 y Bethesda 4. Y algunos optan por seguimiento, sobre todo en el Bethesda 3, seguimiento ecográfico regular, sobre todo cuando el tamaño lo permite. El tamaño es definitivo. Tranquilícese cuando la cosa es menor de 1 centímetro. Preocupe cuando ya va pasando de 2 o 3 centímetros, ya es mucho más preocupante. Y las características ecográficas son fundamentales. Por eso es muy importante conocer los márgenes, conocer la presencia de estas lesiones, si tienen o no microcalcificaciones, si los bordes son íntegros o no son íntegros, si hay un halo, que generalmente un halo refiere protección, el tipo de vascularización, la hipocogenicidad, el ser más alto que ancho, son criterios que nos llevan a sospechar un poco más. Buenísimo, gracias doctor, porque acaba de responder además 2 preguntas de este contenido que estaban en el chat. Entonces, vamos adelante. El doctor Néstor de la Cruz pregunta, ¿cuál es la indicación de la radiofrecuencia en paciente con bocio nodular folicular? Bocio nodular es una terminación anatómica. Generalmente es folicular. Entonces, tenemos que ver si estamos hablando de una lesión folicular, un Bethesda 3, o un bocio que simplemente fue informado como bocio Bethesda 2. Si es un nódulo benigno completamente Bethesda 2, la indicación es cuando hay síntomas compresivos o síntomas estéticos, con grandes ventajas como lo vimos sobre la cirugía, teniendo en cuenta algunos detalles. Se puede hacer de un lado a la vez, no solemos hacer de los dos lados. Generalmente hacemos mismo y un lado, con unos resultados realmente muy satisfactorios. Diferente de un bocio, de un nódulo que sea Bethesda 3 o una lesión folicular. Entonces, en ese caso, uno lo trata y lo estudia como una lesión folicular en un momento dado que determina que hay que hacer un tratamiento cuando es pequeño, digamos hasta 2 centímetros, cuando está perfectamente alejado, tiene bordes nítidos, tiene más lesiones sospechosas en la tiroides y es un paciente que va a hacer adecuado seguimiento. Uno podría pensar en hacer una ablación percutánea, con lo cual muchas veces puede desaparecer el nódulo, como lo vimos en el ejemplo. Tenía un caso mío que desapareció inclusive de Bethesda 5, cuando el paciente decide tomar ese camino con un consentimiento informado adecuado y sabiendo que aún no está en la guía como alternativa 1, sino como una alternativa paralela en caso de que el paciente no tolere bien la anestesia o no quiera someterse a cirugía, y en esos casos nos permitimos seleccionar cuidadosamente el paciente, porque si está pegado a la tráquea, si está pegado al laringio recurrente, aunque en algunos sitios en el Asia hacen la hidrodisección y lo separan y entran a tratarlo, como vimos en esas series ya con miles de pacientes tratados de cáncer, pero yo por lo menos ahora prefiero seleccionar muy bien y tener menos problemas con los pacientes cuando estoy alejado de la cápsula, la alejo un poquito con hidrodisección y son pacientes de alta confiabilidad que entiendan de qué se trata esto, que estén dispuestos a hacer un seguimiento y bueno, realmente los resultados son. Bueno, creo que nuevamente perdimos conexión con el doctor Hernández.
Doctor Hernández. Bueno, teníamos aquí algunas preguntas adicionales en relación a la tecnología que el doctor nos estaba presentando. En este momento, dadas las condiciones de conexión a Internet, vamos a dar por terminada esta sesión. Sin embargo, es importante recordarles que el doctor les dejó el link de conexión, perdón, el correo electrónico para que por favor le hicieran llegar cualquier duda. Entonces, los invito a escribirle al doctor con cualquier duda en relación a esta tecnología, pues que no haya sido resuelta durante esta sesión. Nuevamente, muchas gracias por permanecer en línea y gracias por sus preguntas. Esperamos encontrarnos en una próxima sesión. Que tengan feliz noche.